On va commencer par prendre refuge, développer l'esprit d'éveil et faire une louange à Manjushri. Sangye chetan soki chonam la chanchu partu tani kyapsunchi tagi jinsogi pesanam ki chola penchir sangye drupar shun sangye chetan soki chonam la Janchu partu tani kyapsuchi tagi chinso ki pesanam ki chola penchir sangye drupaishun sangye chetan soki chonam la Janchu partu tani kyapsuchi Dagi jinso ki pesanam ki chola penchir sangye druparshon semchem tamche dewa tam dewe gyutam dempar gyunching dunyel tan dunel gyutan jelwan gyunching Dunel mepe dewa tampa tam indrelwar gyunching Nierin chadan tan relwe tanyon chempola nepar gyunching Chomden de jampe yon la chatsen long Kangi lodun jimni chindral nitar namda grapselwe Jinye den kun zin shizik shirni ki tukar lek pamzim Kandak sipet sarar maring mentun dunya gizirwe Jotso kun la buchi tarsen yalak druju yanden sung Junta chadron yamon yalong neki chadron trazenshing Maring munsel dungel nyugu chinye chatzerel jinam Tene tachu sachu tarsan yanten luzo gerse tu kun Chuta chutran chani kientre Tagle munsen champe la dun seden kienki kien rap öser kim Tagle timung mun parap sene Katan tenche shun lu dog pai Lodje pope gawa tsel tu Hola a todos, a los que estáis aquí en línea, y vamos a continuar con el estudio de la vida Dharmakosha. Y para ponernos en marcha hoy vamos a ver dónde nos quedamos ayer en el plano, en el esquema del... Es el primer capítulo que presenta o que se titula Sentido del campo de la presentación de los datos. Aquí hay dos partes principales, una parte muy grande y otra más pequeña. La parte grande en la cual estamos es la explicación del texto. Y comienza por un primer punto que es la definición de lo condicionado. Y que hemos recorrido, había tres subpartes, que son los soportes de definición de lo condicionado, los sinónimos de condicionado y una explicación particular de los sinónimos de asociado a los factores de caída. Y en el plano dejamos un pequeño margen. Pone que hay 4 partes, pero podéis reemplazar el 4 por el 3.
Y en la explicación del texto de referencia, la gran parte en la que estamos, el segundo punto en el cual estamos es la definición de los agregados datus y ayatanas. Entonces aquí va a haber 4 partes en esta parte. Primero vamos a hablar de la naturaleza de los... primero, sí, hablamos de la naturaleza de los agregados datus y ayatanas. Estamos en la explicación, en la parte de la explicación de la naturaleza, que comprende una explicación detallada en la cual estamos, y estamos en una parte, perdón, la explicación detallada tiene 3 partes y estamos en la primera. Y esta explicación de los agregados datus y ayatanas materiales, que es la primera parte, primero están los materiales, luego están las sensaciones, etcétera, y luego la conciencia. Aquí comenzamos por los materiales y vimos una presentación concisa y empezamos una explicación más detallada. Y en la explicación detallada vimos que había 5 facultades gobernantes que Sylvain nos presentó ayer. Hay 5 objetos que empezamos a hablar de ellos ayer, y vamos a ver también la materia no indicativa. Entonces, ayer vimos las 5 facultades gobernantes, y en cuanto a los 5 objetos, los fenómenos visibles, los sonidos, los olores, los sabores y las tangibilidades, ayer hablamos de los fenómenos visibles y de los sonidos. Y hoy seguiremos con los sabores. Y esto nos lleva a la estancia 10 del texto raíz, y retomamos en el tercer verso. Entonces, en el plano podéis invertir el punto 2.3 y 2.4. Primero son los sabores y luego son los olores en el documento. Entonces, los sabores a nivel de la estancia es el tercer verso de la 10ª estancia, que dice, la primera parte, que dice el sabor 6. El sabor, 6. Vamos a detallar este 6. Y es bastante simple, sencillo. Aquí lo que nos dijo Carl Sampunso al principio fue que la ayatana de los sabores es el campo que aprehende la conciencia gustativa. Es el campo aprehendido por la conciencia gustativa. Es el ayatana de los sabores. Se dice de la lengua, pero se dice, literalmente es la lengua, pero se dice la conciencia gustativa. El ayatana de los sabores es el campo aprehendido por la conciencia gustativa. Y aquí la clasificación nos presenta que podemos clasificar los sabores en 6. Está el sabor dulce, el sabor ácido, el sabor amargo, como cuando se bebe café demasiado fuerte, eso dijo Kempo. Luego está el 4, es el sabor un poco fuerte, que sobresale, como el pimiento, el sabor salado. Y
El sexto sabor es el sabor astringente, que da como una sensación desagradable a la lengua y hace que se hable un poco raro. Por ejemplo, en medicina tibetana, el arura es astringente. Es una planta que se llama el arura, que es lo mismo que el mirobolante o el mirobolante, y esto es astringente, parece ser. Esta era la clasificación de los sabores, la presentación de los 6 sabores. Luego viene la presentación de los olores. La estancia continúa y dice el olor 4, dice. Entonces, aquí hemos visto que la yatana de los olores es el campo aprehendido por la conciencia olfativa, aprehendido o experimentado por la conciencia olfativa. Hay 2 veces 2 olores. Por una parte están los olores agradables y desagradables. Se nos dijo que un olor agradable es algo que hace bien a la facultad sensorial de la nariz, que es como suave para la facultad, y un olor desagradable es algo que no hace bien a la facultad sensorial de la nariz, que hace como daño a la facultad o que es como agresiva. Y por otra parte, los olores están clasificados también en olores fuertes y olores que no son fuertes. Los olores fuertes, primero nos dijeron no fuertes y luego fuertes. Entonces, los olores fuertes son los que sobresalen en relación con el resto de los olores. Entonces hay 4, agradables, desagradables, fuertes y no fuertes. Y de entre esos 5 objetos de los sentidos, llegamos a las tangibilidades. Las tangibilidades, el texto raíz dice, en el verso 4 de la estancia 10, y la tangibilidad, 11. Aquí vamos a decir un poquito más. Primero, vamos a decir que el ayatana de las tangibilidades es lo que es experimentado por la conciencia táctil y se puede clasificar en 11. Se la puede clasificar en 11, que en estas 11 hay 2 grupos. Primero hay 4 tangibilidades causales y luego hay 7 tangibilidades derivadas. Perdón, 7 tangibilidades derivadas. 4 causales y 7 derivadas. Y acerca de estas 4 tangibilidades de base o causales, se trata de el elemento, son los elementos o los datus: tierra, agua, fuego y viento. Y aquí Khalsan Punso comenzó dándonos explicaciones acerca de esto, que volverán más tarde estas explicaciones. Vamos a seguir como se nos dieron. Acerca de estas 4 tangibilidades de base, primero hay que saber, o podemos anotar, que hay como un engaño acerca de ellas. Nos solemos engañar, hay un engaño, una trampa. En general, cuando designamos algo como siendo tierra, nosotros
pensamos en algo visible. Cuando pensamos en la Tierra, pensamos en algo visible, algo que lo percibe la conciencia visual a través de la facultad ojo. Pero en el contexto de este texto, como vamos a ver, lo que llamamos Tierra aquí es del campo de lo tangible, no de lo visible. Entonces es aprehendido por la conciencia táctil y no por la conciencia visual. Entonces, para dar más detalles, hemos visto aquí que el elemento tierra es solidez, es firmeza. El elemento tierra es solidez y firmeza y su función es la de sostener. Si el elemento tierra no estuviera presente, la estructura, los fenómenos materiales se derrumbarían, la estructura se derrumbaría. La estructura de la materia se derrumbaría sin este elemento tierra. Y de nuevo esta solidez, esta firmeza, esta característica no es del campo de lo visible, es algo que es aprehendido por la conciencia táctil. Entonces solo la facultad del cuerpo puede conocer el elemento tierra, puede conocer la solidez de la materia. La facultad del cuerpo es la que puede conocer. Para el elemento agua es liquidez. El elemento agua es liquidez. El elemento agua es liquidez, se dice, antes decíamos fluidez y humedad. La nueva terminología creo que es, dice Alejandra, es liquidez. Y aquí insistimos en que esto no puede ser aprehendido por la conciencia visual. Por ejemplo, nos da un ejemplo aquí Kalsan Punso diciendo, por ejemplo, la conciencia visual no puede saber si el agua está caliente o fría. Para saberlo es a través de la facultad del cuerpo. Cuando se toca el agua, vamos a saber que si está caliente o fría. Y para lo que es del elemento fuego, es calor lo que quema, lo que consume. Y para el elemento viento es ligereza, se trata de ligereza y movimiento. Yampo es la ligereza en tibetano, que se utiliza para ligereza es yangpo y tiene la misma raíz que un verbo que se utiliza para designar el hecho de estar siempre en viaje, viajando, en movimiento. Y aquí en este contexto lo que entendemos por movimiento es el hecho de no quedarse en el mismo lugar de por sí mismo. Aquí vamos a aclarar algo que nos va a ayudar a desarrollar esto, y es que si tenemos una duda en cuanto a una nube, si nos preguntamos si la nube es viento, es el elemento viento, porque es ligero, está en movimiento. En realidad no. Aquí no hay que confundirse. La nube no es viento porque está en movimiento por el viento. Está empujado por el viento, no se mueve por sí mismo. Mientras que la propiedad de ser ligero y en movimiento en el contexto del viento es de por sí mismo, sin depender de nada, estar en movimiento. Y un ejemplo más grosero que nos permite aclarar esto es si tomamos una hoja de papel
puede moverse, pero no será por ella misma, será por el impulso que se le dé o si hay viento. Si no es inmóvil, sé que permanece inmóvil. Entonces, movimiento hay que comprenderlo en este sentido. Y esto era para las 4 tangibilidades de base o causales. Y hemos visto que en los 11 estaban las causales y las 7 derivadas. Esto quiere decir que a partir de las 4 tangibilidades causales hay 7 derivadas que se producen sobre la base de las 4. Entonces, por las diferentes combinaciones de las 4 tangibilidades de base, llegamos a las diferentes tangibilidades derivadas. Hay que saber que todos los elementos materiales tienen como base estos 4 elementos y combinándolos llegamos a diferentes fenómenos, a diferentes tipos de fenómenos. Y entre estas 7 derivadas, la primera es la suavidad. La suavidad es el resultado de los elementos fuego y agua en gran cantidad y de los elementos tierra y viento en pequeña cantidad. Fuego y agua en una gran cantidad y elementos tierra y viento en poca cantidad. Y esto da esta tangibilidad derivada que es la suavidad. La segunda es la tangibilidad rugosa. Aquí se produce cuando hay un exceso de fuego y de tierra. Se produce esta tangibilidad rugosa. Exceso de fuego y de tierra da la tangibilidad rugosa. Luego, cuando hay un exceso, la tercera, cuando hay un exceso de tierra y de agua, tenemos la tangibilidad de pesadez. Exceso de tierra y de agua es de la tangibilidad de pesadez. Si tenemos un exceso de fuego y de viento, tenemos la tangibilidad de la ligereza. Elemento fuego y viento dan la tangibilidad de ligereza. Y el quinto, si de estos 4 elementos el elemento agua es predominante y que hay poco fuego, entonces tendremos la tangibilidad de frío. Y en esta lista de 7 también hay 2 tangibilidades que son tangibilidades internas, se les llama. La primera es el hambre, que se produce cuando en el estómago hay mucho viento y poco del resto de los elementos. Entonces es cuando sentimos la tangibilidad del hambre. Mucho viento y poco del resto de los elementos. Y luego está la tangibilidad de la sed, que es la séptima, y es cuando en el cuerpo hay poca agua y mucho fuego, perdón. Poca agua y mucho fuego. Tenemos la tangibilidad de la sed. Y si bebemos, el fuego se reducirá y la sed disminuirá. Es la tangibilidad de sed, la séptima. Esta era la presentación de las 7 tangibilidades derivadas. Y para terminar hay una nota que concierne la tangibilidad suavidad. Lo que hemos visto es que sobre la base de las 4 tangibilidades de base se producen las tangibilidades derivadas. No obstante, la tangibilidad derivada de la suavidad puede incluirse igualmente en la tangibilidad de base.
Por ejemplo, la suavidad se puede incluir en la tangibilidad de base o causal. Por ejemplo, a veces hablamos de un viento suave. Podemos sentir el viento a través de nuestra facultad cuerpo y decimos que el viento es suave. Y en este caso, la suavidad no está incluida en las tangibilidades derivadas, está incluida en las tangibilidades causales. No obstante, para lo que es de un trozo de tela, cuando decimos la tela es suave, la suavidad no es una tangibilidad causal, es una tangibilidad derivada. Y pues, por una preocupación de precisión, Kelsang Punso nos habló de este caso particular en cuanto a la tangibilidad, suavidad. Y esto concluye la explicación de la ayatana, de los 5 ayatanas de los objetos de los sentidos, que son los ayatanas de lo visible, de los sonidos, de los olores, de los sabores y de las tangibilidades. Y Sylvain va a seguir hablándonos de la materia no indicativa. Hemos visto que había 11 materias. En la estancia 9 se os explican las 5 facultades gobernantes, que son de la materia interna, se dice. Y en la estancia 10 son los 5 objetos de los sentidos los que se han explicado, y estos 5 objetos de los sentidos se dice que son de la materia externa, son de materia externa. Y entonces aquí lo que acaba de terminar Alejandra es la presentación de las 5 materias internas y de las 5 materias externas. Y ahora vamos a hablar de la 11ª materia, que es la materia no indicativa. Vamos a hablar de ella a través de 2 puntos. Primero vamos a ver la materia no indicativa como tal y luego vamos a ver una explicación de su causa, que son los elementos. Entonces, en la tradición vaiváshica, esta 11ª materia es la materia no indicativa. Y vamos a presentar esta materia no indicativa a través de sus 4 cualidades presentes en la estancia 11. Son citadas en la estancia 11 del texto raíz, que dice: presentes incluso cuando hay desviación o ausencia de la mente o ausencia mental, virtuosa o no virtuosa, se perpetúa. Tiene como causa los grandes elementos. Se le llama la materia no indicativa. Vamos a explicar las 4 cualidades de la materia no indicativa que cita el texto de Vasubandhu. Entonces, la primera cualidad está presentada en el primer verso de la estancia 11, que dice: presente. La materia no indicativa está presente incluso cuando hay desviación o falta de mente, de la mente, de mente. Y aquí desviación es sinónimo de
distracción. Y falta de mente, una traducción alternativa podría ser ausencia de conciencia. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que está presente incluso cuando hay desviación o ausencia de mente, y quiere decir que si la mente, quiere decir que aunque la mente esté distraída o no, aunque esté presente o no, la materia no indicativa siempre está presente y no sigue la mente. No sigue a la mente. Puede parecer un poco extraño, pero tendréis la ocasión de comprender un poco mejor todo esto. Comprender lo que está dicho aquí más, lo que se dice aquí más tarde. Entonces, que tengamos una mente distraída o una ausencia, que haya una ausencia de mente, la materia indicativa siempre está presente porque no sigue a la mente. Es la primera cualidad. Las dos cualidades segundas se enuncian en la estancia, en el segundo verso de la estancia 11, que dice: la segunda cualidad es virtuosa. Se dice que es virtuosa o no virtuosa. Y esto quiere decir que la materia no indicativa se define o se determina, es definida o es determinada. Es decir, que es virtuosa o no virtuosa. No puede ser ninguno de los dos. Tiene que ser alguno de los dos. Es su segunda cualidad. La tercera cualidad, la materia no indicativa, es continuidad. El texto dice se perpetúa, es decir, que tiene una serie que se perpetúa en el tiempo. Y aquí Kalsan Punso nos dijo, contrariamente al sonido, que él no tiene continuidad. Esta materia no indicativa sí tiene continuidad, se perpetúa en una continuidad, se perpetúa en el tiempo. Y por fin la cuarta cualidad de esta materia no indicativa es que está formada sobre la base de los 4 grandes elementos de los que ha hablado Alejandra, hablando del agregado de tangibilidad, y es el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento viento. O el Dhatu tierra, Dhatu agua, Dhatu fuego o el Dhatu viento. Entonces aquí Kalsan Punso desarrolla un poco. Dice, esta materia no indicativa está formada a partir de los 4 grandes elementos, es decir, de la cuádruple materia causal que la encontramos en la presentación del agregado de la materia. Es la misma cuádruple materia causal que encontramos en la presentación del agregado de materia. No obstante, tiene como causa no los grandes elementos externos, sino los internos. No está formada a través de los cuádruples elementos o de la cuádruple materia causal externa, sino que está formada sobre la base de la cuádruple materia causal interna, de los 4 dhatus o elementos internos. Y esto quiere decir que se trata de los 4 elementos en los cuales se apoya esta materia no indicativa
y forman parte de la continuidad personal del ser, de un individuo o de un ser. Dicho de otra manera, se trata de los elementos que se encuentran en el interior dentro del cuerpo del individuo o del ser. Y esta materia no indicativa está formada sobre la base de los 4 elementos que forman parte de la continuidad personal de un ser. Entonces, el hecho de que la materia no indicativa esté presente, aunque estemos distraídos o sin conciencia, y que sea continuidad, y que esta continuidad sea una continuidad de virtud o de no virtud, y que también esté formada gracias a los 4 grandes elementos, esto constituye las 4 cualidades de la materia no indicativa. Y Carl Sampunso nos dijo un poquito más acerca de esto, sobre esta materia no indicativa. Y aquí os vamos a dar unos cuantos elementos suplementarios para que comprendáis de qué se trata. Pero hay que saber que esta materia no indicativa constituye un gran tema que se encuentra en el capítulo 4 de la Abhidharma Kosha, que nos presenta los actos, el karma. Aquí se explica de manera muy breve, luego se explicará de manera extensiva en el capítulo 4, pero para saber un poquito acerca de lo que es esta materia no indicativa, hay que saber qué es la disciplina. La materia no indicativa es la disciplina, perdón. Y cuando hablamos de disciplinas, ¿de qué hablamos? Hay que saber que hay 3 clases de disciplinas. Está la disciplina de liberación individual, que corresponde a los votos de liberación individual. Está la disciplina que proviene de la reunión y la disciplina disociada de los factores de caída. Estas son las 3 clases de disciplina. Y aquí Carl Sampunso continuó diciendo que de entre estas 3 disciplinas, algunas no poseen las 4 cualidades de la materia no indicativa que acabamos de ver. La disciplina de liberación individual posee las 4 cualidades que acabamos de ver. Es decir, que para repetir es que sigue la mente, no sigue la mente, no sigue a la mente, aunque haya distracción o presencia de la mente. Luego es virtuosa y no virtuosa, se perpetúa y tiene por causa los grandes elementos. Esto era para repetir las 4 cualidades, sus 4 cualidades. Entonces, la disciplina de liberación individual posee estas 4 cualidades de la materia no indicativa. Al contrario, las otras 2 disciplinas, que son la disciplina que viene de la reunión y la que está disociada de los factores de caída, no poseen más que las 3 últimas cualidades de la materia no indicativa. ¿Y por qué? Porque estas 2 disciplinas siguen a la mente. Y como siguen a la mente, no tienen la primera cualidad de la materia no indicativa, que era la de que no seguía a la mente. ¿Y cómo es que estas 2 disciplinas siguen a la mente? La disciplina que proviene de la reunión
sigue a la mente reuniendo, y la disciplina disociada de los factores de caída sigue a la mente, sigue porque sigue la verdad del camino. Sigue a la mente que está disociada de los factores de caída. Y como estas dos disciplinas siguen a la mente, la materia no indicativa que las constituye solo posee 3 de las cualidades propias a la materia no indicativa. Y para ir he dicho la disciplina que proviene de la reunión, pero es del recogimiento más bien. La disciplina que proviene del recogimiento era la segunda de estas 3. Y Khalsan Punso nos dijo un poco más acerca de esto en relación con estas disciplinas y nos explicó que la disciplina es un acto y las disciplinas son actos del cuerpo, de la palabra, pero no son actos de la mente, no son actos mentales. De esto ya hablaremos mucho de esto en el capítulo 4. Y añadió Khenpo que los actos del cuerpo y de la palabra son de 2 tipos. Están los actos del cuerpo y de la palabra indicativos y los actos del cuerpo y de la palabra no indicativos. Por ejemplo, nos dio ejemplos para ilustrar esto y dice, por ejemplo, para un acto en lo que concierne los actos del cuerpo y de la palabra indicativos, puede ser por ejemplo, hacer una prostración, hacer una ofrenda, mostrar respeto a un gran lama, por ejemplo. Estos son actos del cuerpo y de la palabra que son indicativos porque son perceptibles por la conciencia visual. Y como son perceptibles por la conciencia visual, podemos ver si alguien se prosterna o hace ofrendas o muestra respeto hacia un maestro. Este acto es un acto indicativo porque se puede percibir por la conciencia visual de otra persona. Luego, Khalsan Punso nos dijo que en lo que concierne los actos del cuerpo y de la palabra no indicativos, aunque no son visibles, se trata de actos del cuerpo y de la palabra. Y veremos en el capítulo 4 de manera extensiva que las disciplinas son actos del cuerpo y de la palabra no indicativos, que no son perceptibles por la conciencia visual, no obstante son actos del cuerpo y de la palabra, pero no son actos mentales de la mente. Esto era lo relativo a la materia no indicativa como tal por ahora, y Alejandra va a continuar con el punto siguiente. Vamos a hacer una pequeña pausa si queréis antes.
Lo que vamos a ver ahora, el punto siguiente, vamos a volver a nuestros 4 elementos que hemos visto en las tangibilidades. Pero aquí se presentan o están presentados como siendo la causa. En el plano, cuando decimos la explicación de su causa, que son los elementos, hablamos de su causa, materia no indicativa. Entonces, en ese momento, Vasubandhu detalló, a través de 4 partes, detalló la presentación de los 4 grandes elementos. Es que tuvimos una conversación sobre cuando dice su causa, porque son la causa de la materia en general, pero son también la causa de la materia no indicativa, y es aquí donde se presenta en el texto. Hemos visto que el agregado de materia está presentado según, primero, 5 materias internas, que son las facultades, 5 materias externas, que son los objetos de los sentidos, y la materia no indicativa. Y Karlsson Punso nos explica bien que estas 11 materias, 5 más 5 más 1, estas 11 materias del agregado de la materia son llamadas materias derivadas o bien resultantes, lo mismo. Es un sinónimo. Materias derivadas o resultantes, es decir, que están derivadas o que son resultantes de la materia causal, 2 puntos de los 4 elementos. Entonces, estos elementos se presentan a través hay una clasificación de estos elementos, la presentación de su función, su definición y un esclarecimiento sobre las dudas posibles. Y la clasificación hace referencia a la estancia 12, los 2 primeros versos, que dice: los elementos, 2 puntos, los datos tierra, agua, fuego y viento, un pequeño paréntesis, hay otra traducción posible para los elementos que fue retenida en el contexto de la entrada hacia el estado de Pandita, es el de las grandes apariciones principales. Aquí en este texto nos quedamos con los elementos por ahora. Y como acabamos de ver, todo el agregado de materia está basado en esta materia causal, que son los datus, tierra, agua, fuego y viento. Datus, tierra, agua, fuego y viento. Entonces, las explicaciones que siguen nos presentan, nos hablan de la etimología del término. Aquí es interesante volver a los términos tibetanos y a la terminología que traduce elementos, que es la palabra Jungwa Chenpo. Hay 2 partes, Jungwa y Chenpo. Jungwa hace referencia a algo que aparece como una fuente. Hace referencia a algo que aparece. Es como una fuente de la cual aparece algo o sale algo. Y se utiliza esta palabra porque las 11 materias, tal y como son, se apoyan en los 4 elementos fuente. Se dice que son la fuente de toda la materia. Por eso se les llama fuente, Jungwa en tibetano, elementos de base. Son elementos de base. Y por otra parte, Karlsson Punso nos dijo que Mikyo Dorje, el 8º Karmapa, dice que estos 4 elementos los llamaba
los llamaba fuente Yunhua porque son la fuente, son la base de toda la materia que ha existido desde los tiempos sin comienzo y de toda la materia que aparecerá una y otra vez en el futuro. Son la fuente y están presentes en todas las materias. Entonces, cualquiera que sean las 11 materias resultantes en las que podamos pensar, estos 4 datus son lo que los constituye, lo que las constituye. Y por eso se les llama grandes elementos, son los grandes elementos. Y su clasificación es cuádruple, como hemos dicho. Vamos a hablar ahora de su función. Es otra parte de... Esto lo presenta el tercer verso de la estancia 12, que dice apoyar, etc. Están establecidos como su función. Hay varias veces etcétera en las estancias raíz y esto es interesante. Aquí es interesante tener un comentario detallado para saber lo que es el etcétera. Como aquí, por ejemplo. Aquí apoyar, coma, etcétera, coma, hace referencia a las funciones y lo primero es la función del elemento tierra. La función del elemento Dhatu tierra, es más preciso según la estancia anterior, la función del elemento Dhatu tierra es la de sostener, soportar, guardar junto. Luego está la función del elemento Dhatu agua, que es la cohesión. Mantiene los elementos entre ellos. Este Dhatu agua mantiene los elementos entre ellos. Sin agua, su estructura se derrumbaría. La estructura se derrumbaría, perdón. Luego está la función del elemento Dhatu fuego, que es impedir que las cosas no se pudran y que crezcan. Por ejemplo, aquí crecer quiere decir como madurar, un sinónimo de madurar. Por ejemplo, sin el elemento fuego, la madera se degradaría, se podriría. Gracias al elemento fuego no se pudre, se mantiene esta madera. Con el fuego la madera se mantiene seca y no se pudre. Entonces luego está la función del elemento Dhatu viento, y aquí Khalsa Phunso nos dice qué es lo que permite el movimiento. Por ejemplo, lo que permite en el sentido de crecer, aquí es de crecer. Por ejemplo, nos da el ejemplo del cuerpo cuando crece. Lo que permite que el cuerpo crezca es el elemento viento en el cuerpo. Cuando un bebé se desarrolla, por ejemplo, una persona crece, un ser crece, es gracias al elemento viento. Y esto es para aquí hablábamos de las funciones, de los 4 elementos, dhatus. Dhatu tierra, agua, fuego y viento. Luego tenemos una definición que está en la estancia 12, en el cuarto verso, que dice la solidez, la liquidez, el calor y la movilidad. Esto vuelve a lo que habíamos hablado en las tangibilidades. De manera muy simple, la definición del elemento tierra es la solidez. La definición del elemento agua es la liquidez. La definición del elemento fuego es el calor. Y la definición del elemento viento es la movilidad, el movimiento.
Esto era lo que habíamos visto con las tangibilidades también. Y en esta explicación lo que viene luego es una clarificación acerca de las dudas que se detalla en la estancia 13 y de la que ya hemos hablado un poco. Y aquí está bien detallado. Entonces vamos a leer la estancia 13 del texto raíz, que dice: en las designaciones del mundo, una forma y un color son llamados tierra. Igualmente, para el fuego y el agua, el conjunto de viento y el datu viento, el mismo es también similar a lo que precede. Entonces lo que nos presenta esta estancia es cómo son percibidos los 4 elementos de manera general en el mundo y cómo son presentados en el Tratado de la Vida Cosa. Y vamos a ver la diferencia entre estas dos aproximaciones. En el mundo, de manera general, cuando hablamos de la Tierra, nos vinculamos al color y a la forma. Forma es un sinónimo de contorno. Cuando pensamos en tierra, pensamos a forma y color. Por ejemplo, puedo decir, pues la tierra del parking de Dacpo es blanca, pero también hay un poco de tierra roja en el borde. En general hablamos así en el mundo. Utilizamos tierra para designar algo que corresponde a una forma y a un color, y que pertenece a la yatana de lo visible. De la misma manera, para el agua y el fuego, como lo dice la estancia, para el fuego decimos, esto es fuego. Hablamos del fuego naranja, o las brasas son naranjas o rojas. Decimos el fuego rojo. Y el agua, vamos a decir, el agua es blanca, o el río es grande. Aquí de nuevo, lo que estamos designando aquí por un color y una forma, pues se trata del campo de la conciencia visual. En el mundo generalmente utilizamos estos términos así. Sin embargo, en el mundo, para el viento tenemos dos maneras de aprender el viento en el mundo. Algunas veces nos vinculamos a través de una forma y un color, como antes, o a veces utilizamos como una tangibilidad. Para la tangibilidad decimos, el viento es suave. Esto es algo que experimentamos gracias a la conciencia táctil, la suavidad del viento. O cuando el viento es frío, por ejemplo. En el mundo hablamos así. Pero decimos también que el viento es, por ejemplo, cuando hay viento y las hojas se empiezan a girar, las hojas, decimos, mira, hay un huracán o un torbellino. Y ahí nos vinculamos al viento y utilizamos ese término pensando en algo que es aprendido por la conciencia visual, como un huracán, un torbellino. Y otro ejemplo que hace referencia al texto de práctica y que nos dijo Carl Sampunso, que parece ser que en algunos textos hablamos del mandala del viento y se dice que el mandala del viento tiene la forma de un arco. Y esto hace referencia a algo que es del campo, no de las tangibilidades, sino de la conciencia visual, de lo visible. Esta es la presentación de cómo pensamos en el mundo. Y luego viene la presentación según el Abhidharma Kosa. Entonces, lo que se subraya aquí es que los seres del mundo
aceptamos todo esto como hechos. Todas estas nociones son un hecho, pero es un error. Lo percibimos de manera errónea. Aquí hay un engaño entre el aspecto visible de los elementos, es decir, los colores, las formas, y el aspecto tangible, de tangibilidad de los elementos, es decir, lo que son en realidad. Entonces, cuando designamos la Tierra como teniendo un color y una forma, la Tierra roja o blanca, aquí hablamos de un color y decimos que es la Tierra. Pero el tratado nos dice, cuidado, esto no es la Tierra, es el color rojo del elemento Dhatu Tierra. Sucede lo mismo para un gran océano. Hablamos de la forma aquí de un gran océano. Cuando decimos un gran océano, no vemos el elemento Dhatu agua, sino que vemos la forma del océano. Vemos la forma del Dhatu agua. La forma del océano en cualquier caso. Luego iremos desmontando cada uno de los ejemplos. Cuando hablamos de un fuego naranja, no percibimos el elemento Dhatu fuego, sino su color. Porque el fuego, el elemento Dhatu fuego, es del campo de la conciencia táctil. Entonces no puede ser conocido más que por la conciencia táctil, vía la facultad del cuerpo, y no por la conciencia visual y la facultad del ojo. Y para el viento, el aspecto era doble. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tornado o de un huracán, esto es el aspecto de lo visible, es como un grupo de partículas o de polvo que se mueven. Aquí lo que vemos no es el viento, es la forma de de todo este polvo que da vueltas. El viento es del campo de la conciencia táctil y no visual. O sea que es otro engaño. Y cuando hay mucho viento, o cuando algunas veces hay mucho viento y vemos las hojas que dan vueltas, decimos, ay, mira, hay viento. Pues no, lo que vemos no es el viento, es el aspecto visible de las hojas y de las ramas que se mueven. Y entonces aquí, a través de estas estancias 12 y 13, lo que hemos visto es si recapitulamos, hemos visto la clasificación de los elementos, de los 4 elementos, sus funciones, sus definiciones, así como las explicaciones suplementarias que conciernen la materia, de cómo los 4 elementos son vistos por los seres mundanos y cómo se los ve a través de este tratado. Cómo son percibidos a través de este tratado o en este tratado. Y aquí le dejo la palabra a Sylvain para continuar. Vamos a hacer una pequeña pausa otra vez.
Aquí llegamos al punto siguiente, que va a ser bastante rápido y que va a concluir la presentación de los agregados datus y ayatanas materiales. Entonces, si miráis el plano, en el punto 1, 2, 1, 1, 1, 1, estamos en la explicación de los agregados datus y ayatanas materiales. Hemos visto una presentación concisa, una explicación detallada, y ahora vamos a pasar a la manera en la cual se definen, o la manera de definir los 10 agregados materiales que hemos visto como datus y ayatanas. ¿Cómo se definen como datus y ayatanas? Hemos visto 11 agregados, pero aquí vamos a hablar específicamente de 10, de los 10 primeros. Y esto corresponde a lo que dice la estancia 14, verso 1 y 2. Solo estas facultades gobernantes y objetos son considerados como los 10 ayatanas y los 10 datus. Estos dos versos expresan el hecho de que las 5 facultades sensoriales, la materia interna, y los 5 objetos de los sentidos, la materia externa, son los 10 ayatanas materiales y los 10 datus materiales. Y aquí comenzamos a ver que en el Abhidharma Kosa la presentación de los agregados, de los ayatanas y los datus, se hace al mismo tiempo. Hemos hablado de 5 agregados. Vamos a ver luego que hay 12 ayatanas y 18 datus. Y en los 5 agregados se focalizan en el agregado de materia, y hemos visto que este agregado de materia está compuesto de 5 facultades, 5 objetos, y de una 11ª materia, que es la materia no indicativa. Y aquí vamos a enfocarnos principalmente en las 5 facultades y los 5 objetos. Estas 5 facultades y estos 5 objetos, si los hacemos corresponder con la presentación de los 12 ayatanas, vamos a tener 10 ayatanas materiales, y esos 10 ayatanas materiales corresponden a las 5 facultades y a los 5 objetos. Y de la misma manera, si hacemos corresponder estas 5 facultades y estos 5 objetos con los 18 datus, tenemos 18 datus, y de los 18 datus, estas 5 facultades y esos 5 objetos van a constituir 10 datus materiales, y 10 datus materiales de los 18 datus. Esto que acababa de hacer, dice Sylvain, es un paréntesis para comenzar a introducir este aspecto de correspondencia entre los agregados y los ayatanas y los datus. Pero volveremos a hablar de esta correspondencia de manera más extensiva. Bueno, si no hablamos esta vez, hablaremos otra vez. La próxima vez seguro. Y con este punto
hemos terminado las explicaciones que conciernen los agregados datos y ayatanas materiales. Y si miramos el plano, estamos en la presentación de la naturaleza de los agregados datos y ayatanas. Es el punto 121. Estamos estudiando la naturaleza de los agregados datos y ayatanas, y en este punto estamos en la explicación detallada, y en esta explicación detallada hemos terminado el primer punto, la explicación de los agregados datos y ayatanas materiales. Y ahora vamos a comenzar con el segundo punto, que es la explicación de los agregados datos y ayatanas, sensación, etcétera. Etcétera sobreentiende distinciones y condicionantes. Entonces, en el punto explicación de los agregados datos y ayatana sensación, etcétera, hay 4 partes, 4 subpartes o subdivisiones. Primero está la sensación, luego está la distinción, luego el condicionante y por fin está el cuarto punto, que es la presentación. La presentación como datos y ayatanas de los objetos mentales. Presentación como dato y ayatana objeto mental. Entonces vamos a comenzar por la primera, que es la sensación. La primera de esta subdivisión. La sensación. Y aquí corresponde a la estancia 14, verso 3, que dice: la sensación siente. La sensación siente. Y luego Carl Sampunso nos dio una definición y dice: la sensación es lo que es sentido, lo que se siente, lo que es experimentado, lo que se experimenta. Y luego nos dijo, en el lenguaje corriente se habla mucho de bienestar, de sufrimiento, de felicidad, también de sensaciones neutras. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que procura todas estas sensaciones? Pues es el encuentro con un objeto, el contacto con un objeto. Sobre la base del encuentro con un objeto vamos a experimentar sensaciones. Nos dijo, cuando nos encontramos con un objeto agradable, experimentamos una sensación agradable. Cuando hay un encuentro con un objeto desagradable, experimentamos una sensación desagradable. Y cuando nos encontramos con un objeto neutro, experimentamos una sensación ni agradable ni desagradable, sino neutra. Esta es una primera manera de clasificar las sensaciones agradables, desagradables y ni agradables ni desagradables, neutras, es lo mismo. Y luego hay otra manera de clasificar estas sensaciones, que es en cinco tipos de sensaciones. Las sensaciones agradables pueden dividirse en 2, que son sensación física agradable o sensación mental agradable. Luego vamos a tomar las sensaciones desagradables, que pueden igualmente dividirse en 2, que son la sensación física desagradable y la sensación mental desagradable. Y por último, son 4,
por último, la quinta es la sensación neutra. Khalsan Punso nos dice que esta clasificación se sobreentiende en la estancia, el tercer verso de la estancia 14 que hemos visto. Todo esto es como sobreentendido. Y esto termina la presentación de la sensación. El punto siguiente es la distinción. La distinción sigue en el texto, en la estancia 14, verso 3 y 4, que dice: la distinción tiene como naturaleza el percibir a través de marcas o como marcas. Percibe marcas. Y luego desarrolló un poco esta definición. La distinción define a través de marcas o como marcas. Y esto significa que la naturaleza, la antigua traducción, esta es una traducción bastante reciente. Antes decíamos la distinción define las características o características. Ahora esto ha evolucionado y nos dijo Khalsan Punso que esto significa que la naturaleza o la esencia de la distinción es la de caracterizar, de definir características, de concebir características en las cosas, y esto sin hacer ninguna mezcla con las características de otro objeto. Y lo hace definiendo las cosas a través de marcas. Dicho de otra manera, definiendo o atribuyendo marcas a cada objeto. Definiendo o dando marcas a cada objeto, atribuyendo marcas a cada objeto. Esta es una primera cosa, un primer detalle, y luego nos dice, además, la distinción percibe los caracteres de cada objeto por sí misma, sin depender de otra cosa. Y lo hace por su propia capacidad. Luego, esta era la definición de la distinción. Y ahora pasamos a las clasificaciones de la distinción. Hay dos tipos. Khalsan Punso nos dio dos tipos de clasificaciones. Una primera clasificación en 6 y una clasificación en 2. La primera clasificación en 6 es bastante simple. Dice, podemos clasificar la distinción en 6. Primero, la distinción que nace del contacto con la facultad ojo, la distinción que nace del contacto con la facultad oído, la distinción nacida del contacto con la facultad nariz, la distinción nacida del contacto con la facultad lengua. 5. La distinción nacida por el contacto, nacida del contacto con la facultad cuerpo.
Y la sexta es la distinción nacida del contacto con la facultad mental. Esta era la primera clasificación en 6. Y como ya son y 25, las 4:25, creo que no voy a tener tiempo de bien presentar el resto, la clasificación en 2. Entonces veremos esto mañana, si os parece. Si hay alguna pregunta durante estos minutos que nos quedan, preguntas en relación con hoy o los días precedentes sobre el tema. En relación con la distinción, hace esto por su propia capacidad. Eso dice el texto. Y esto me interpela porque quiere decir que es así. No hay ninguna adquisición, no hay... Es así por ella misma. No hay nada aprendido. Es así, es la pregunta. Hay diferentes elementos para responder a esta pregunta, pero no estamos seguros de... No estamos seguros de no decir tonterías. Un poco más lejos o más adelante podremos ver esto. Veremos la manera en la cual la conciencia aprende los objetos y la manera en la cual los eventos mentales aprenden los objetos. Pensamos con Alejandra que hay un vínculo con la manera con la cual se aprenden los objetos y este aspecto particular de la distinción que aprende características particulares a los objetos. Y pensamos que hay un elemento de reflexión interesante que va a llegar en ese momento. Entonces, no estamos seguros a 100%, entonces no queremos ir a este terreno por ahora. Pero es interesante guardar la pregunta en mente. Para completar, esto hace eco a lo que hemos dicho, que la conciencia aprende la generalidad por sí misma y los eventos mentales aprenden por ellos mismos. Y entonces cuando esta parte se detalle, quizás tengamos más respuesta a esta pregunta. Pero aquí decir esto no te va a responder a qué quiere decir de por sí misma. Entonces es algo que nos queda por descubrir. Marie se dice, ¿qué procura las sensaciones? El encuentro con un objeto agradable o desagradable. Estoy un poco sorprendido porque comprendo que los objetos
comprende los objetos en función de los datos pueden ser rugosos, fríos, etc. Pero la percepción que tengo del frío puede ser muy diferente entre dos personas. ¿Por qué decimos entonces que es el objeto el que es agradable o desagradable? Esta es mi pregunta, gracias. Esta es una pregunta que hicimos. Karzan Punso habló diciendo, o respondió diciendo que efectivamente para algunas personas hay ciertos objetos van a ser agradables y para otras personas los mismos objetos van a ser desagradables. No obstante, para la persona cuando experimenta la sensación, experimenta el objeto existe realmente y la sensación existe realmente. Entonces él mismo va a clasificarlo como agradable o desagradable. Entonces en este sentido es en el que se explica. Es relativo, pero cuando se experimenta como agradable o desagradable. Se experimenta realmente. Cuando habéis hablado de materia no indicativa o de las prostraciones, por ejemplo, no entiendo palabra y cuerpo. Habéis hablado de palabra y cuerpo, pero no mente. En cuanto a la prostración. La prostración es un acto del cuerpo indicativo. Estaba en la explicación en la cual decía que había actos del cuerpo y de la palabra que podían ser o bien indicativos o bien no indicativos. Y en este caso, para ilustrar lo que era un acto indicativo del cuerpo y de la palabra, pues es alguien que hace una prosternación recitando la plegaria de refugio, por ejemplo. Este es un acto del cuerpo y de la palabra indicativos, en el sentido en que vamos a ver la prosternación y vamos a escuchar el sonido de la plegaria, las palabras del refugio. Son actos indicativos. Y los actos no indicativos son una materia que se le dice no indicativa y esta materia no es visible, no podemos escucharla tampoco. No obstante, son actos del cuerpo y de la palabra. Pero por ahora en las explicaciones en este punto del texto no tenemos más detalles que esto. Os hemos dado todo lo que se nos había dado hasta ahora. Tenemos más porque hemos recibido el capítulo 4 y vosotros no. Así que esto vendrá pronto, dice Sylvain. Ahora materia para comprender esta materia o este punto. Vamos a parar aquí por hoy, si os parece. Vamos a dedicar. Merci. En aparté parce que je ne sais pas, enfin, tu sais, sans qu'on vérifie, c'est pas très bien. La prosternation.